nos hacemos eco de cómo el gobierno pide a la Fiscalía que investigue si la inteligencia artificial que se usa en X podría ser un delito de pornografía infantil. ¿Por qué? Porque esa inteligencia artificial, que ahora nos vas a explicar cuál es, Blanca, puede desnudar a menores, por ejemplo, en fotos y publicarlas. Además lo hace sin distorsionar ningún tipo de rostro, lo cual hace que esas personas sean perfectamente identificables. Veamos, la inteligencia artificial lo que hace es seguir la serie de órdenes que el usuario le manda. Estos se llaman prompts, esos son las órdenes. Pues bien, en la red social X, en la inteligencia artificial que trabaja, se llama Grok. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues muchas personas le están dando esas órdenes, esas prompts, sobre imágenes a las que les piden, por ejemplo, que les quiten la ropa, que le pongan en situaciones sexuales comprometidas. Y lo grave es que lo están haciendo con menores de edad, con niños. Tengan en cuenta que Grok genera una imagen por minuto de contenido sexual que no está consensuado con la persona que forma parte de esas imágenes, y que el 90% de estos deepfakes, de estas manipulaciones de imágenes, corresponden a mujeres. ¿Qué tendría que hacer una inteligencia artificial que estuviera bien regulada? Bueno, pues tener esos filtros de prompts, esos filtros de las órdenes que les damos. Es decir, en cuanto detectase que le estamos pidiendo algo que es ilícito, debería denegárselo al usuario. También debería bloquear esos rostros reales para que no fueran identificables una vez que, por ejemplo, se les ha quitado la ropa. Y también protección reforzada en los menores. Una vez que detectase que la fotografía es de un menor y que se está pidiendo algo de contenido sexual, debería limitarlo y pararlo de inmediato. Gracias, Blanca. Hablamos con Pablo Ballarín, experto en ciberseguridad. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, como tenemos aquí un abogado, luego hablaremos de la responsabilidad penal, pero quiero decir, la plataforma como tal también tiene una responsabilidad, aparte de los usuarios que cuelgan esas fotos manipuladas por inteligencia artificial. Efectivamente, todas las plataformas tienen una cierta responsabilidad, si bien está claro que la responsabilidad última es no tanto de la plataforma, sino del usuario, aquel usuario que, lo que decía Blanca, a partir de las instrucciones de esos prompts, genera imágenes, rostros reales o directamente, es que son personas reales perfectamente identificables, pero que han sido sexualizadas. Lo que es importante tener claro es que esto ocurre en Grok, que es una plataforma muy reciente, que no tiene todos esos dispositivos de filtros, esas protecciones, esas capas de control que, por ejemplo, sí encontramos en otras plataformas como puede ser Gemini, como puede ser ChatGPT, que son mucho más maduras y que han llegado a un punto en el que hay ciertas peticiones que las bloquean. Esto es algo que no ocurre con Grok. ¿Y te consta que Grok está siendo muy utilizado? Dices que es bastante reciente, pero está siendo utilizada como otras plataformas de este tipo. Claro, la diferencia con otras plataformas es que Grok forma parte de X, de Twitter, con lo cual una imagen generada se puede viralizar de forma muchísimo más rápida que en ChatGPT, que en Claude, que en Gemini, porque está directamente asociada en esa red social. Es decir, nosotros podemos generar una imagen de cualquier tipo y enseguida puede llegar a cientos de miles o millones de personas. Bueno, entonces lo que se puede hacer por nuestra parte es intentar controlar qué fotos se suben, ¿no?, a las redes para que no sean manipuladas. Algo tan sencillo como eso, Pablo. Bueno, por supuesto, eso se podría hacer, pero eso es complicado en la medida en que hay fotos nuestras que están circulando desde hace un montón de años, están allí, es algo que va a ser muy complicado controlar. Lo que sí que podemos hacer es, tenemos la posibilidad de denunciar, de controlar aquel contenido que vulnere nuestro derecho al honor, que vulnere aspectos relacionados con la intimidad o con la imagen propia. Eso sí que se puede hacer. X precisamente dispone de una funcionalidad que son esos 3 puntos en cualquier tipo de contenido que nos permite denunciar un contenido para que X lo investigue y retire esa foto. Y hay que tener claro que cuando se trata, la línea roja aquí son los menores, porque esto sí que es un delito de pornografía infantil, con lo cual lo que nos tiene que dar claro es que esa es la línea roja por la que no podemos dejar pasar de ninguna manera. Esto sí, hay fotos, como tú dices, pueden ser manipuladas porque ya están circulando por ahí, pero recomendaciones para el usuario con respecto a Grok. Sí, con respecto a Grok, tener claro que aquí la responsabilidad
Por una parte, en cuanto a la generación del contenido, es por parte del usuario. Es decir, hay que tener un cuidado en cuanto al uso que hacemos de este tipo de herramientas. Por el hecho que esté allí no significa que podemos hacer lo que nos dé la gana. La analogía sería, si tenemos un coche que puede circular a 400 kilómetros por hora, no quiere decir que podamos hacerlo. O sea, hay unos límites de velocidad que tenemos que respetar. De la misma manera, aquí tenemos que respetar lo que se puede y lo que no se puede hacer. No podemos generar contenido que vulnere el derecho a la intimidad, que vulnere ciertos tipos de... realizar, por ejemplo, imágenes sexualizadas. Y luego, si consideramos que nosotros hemos sido víctimas de este tipo de situaciones, lo que hemos dicho antes, es algo que podemos denunciar, sobre todo si se trata de imágenes de menores. Pues Pablo Ballarín, experto en ciberseguridad, muchas gracias por habernos atendido en Aquí y Ahora. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, Marco, pues el paso más allá lo ha dado el Gobierno cuando, a través del Ministerio de Juventud, a través de Sira Rego, pide a la Fiscalía que investigue si podría tratarse delitos pornografía infantil, estar manipulando imágenes de menores para desnudarlos. Mira, varias cosas. Mira, el delito de pornografía infantil en España castiga 3 puntos: la creación, la distribución y la tenencia. Si tú creas, sobre todo, ha dicho muy bien las líneas rojas, decía el experto, de los menores. Yo siempre lo digo, que los menores son sagrados y hay que hiperprotegerlos. Si tú realmente estás creando, coges una foto de una niña y creas una imagen como que esa niña o ese niño está desnudo, es un delito y se tiene que perseguir. ¿Qué problema nos vamos a encontrar aquí? Que estas redes sociales son bastante opacas a la hora de dar información. Para empezar, porque no están en España. Entonces, luego, la perseguibilidad de estos delitos tienen muchos problemas, tanto los juzgados de instrucción como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque tú pides... Yo me acuerdo un caso hace años de un tío que me amenazaba de muerte en Twitter, lo denuncié y Twitter no quiso decir ni un dato de este señor para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además eran unas amenazas muy graves, procediera a su detención. Y se tuvo que archivar la causa porque Twitter no quiso colaborar. Con lo cual esto es muy peligroso. Yo veo bien que la Fiscalía intente, luego ya veremos cuál es el resultado, pero el mensaje tiene que ser, y bueno, el mensaje tiene que ser que los menores son sagrados y no se tocan, y respecto a los mayores, si realmente te pasa a ti siendo mayor de edad, tienes tus mecanismos, tienes la vía penal, podría ser un delito de revelación de secretos, un delito contra la integridad moral, se puede instruir un procedimiento penal si crean unas fotos tuyas desnudo y las distribuyen. Y te cabría también la vía civil, el derecho al honor. Tenemos una ley muy antigua, bueno, antigua relativa, que es casi de mi edad, del año 82, en la cual protege el derecho al honor y la intimidad de cada persona. Dicho esto, yo veo muy bien que la Fiscalía y el Gobierno diga que la Fiscalía tiene que investigar, por lo menos para poner un poco coto o limitar qué se puede hacer con este tipo de redes sociales, pero es muy difícil porque, ya digo, no son nada colaboradoras. Bueno, pero realmente se puede poner coto porque efectivamente es una plataforma, quiero decir, cuando nos decía este experto que hay que denunciar, ¿a quién denuncias? ¿Al usuario que te ha manipulado la foto y ha vulnerado tu derecho a la intimidad o al honor? ¿O a la plataforma donde se sucede todo? A los dos. Yo realmente pondría la denuncia contra los dos, contra la plataforma que permite esa creación y no pone limitaciones, y luego que se investiguen los datos de IP para saber quién ha sido el que ha creado o ha difundido esa imagen. Sí, es que no todo vale en las redes sociales, lo hemos visto en numerosas ocasiones. Esto ya es como darle todavía una vuelta de tuerca más, ¿no? Sobre todo con los menores, que evidentemente tienen que estar siempre hiperprotegidos. Pero lo vimos también, si recordáis, con el tema de Torre Pacheco, quiénes son los que estaban difundiendo esos mensajes de odio y por qué no se actuó con contundencia sobre ellos. Es que estamos hablando de muchísimas cosas que pasan en las redes sociales y que parece que no importan o que nadie las controla, ¿no? Yo creo que las sanciones al final tienen que ir siempre para los usuarios, en este caso, que difunden este tipo de imágenes, y también para una red social que es incapaz de controlar lo que pasa en esa red social. Al final las cosas se viralizan y se puede causar una serie de problemas graves a las personas que se vean afectadas por salir en esas imágenes. Entonces yo creo que al final hay que establecer un coto mucho más cerrado sobre esas redes sociales y controlar muchísimo el contenido que se difunde a través de ellas. Jorge. Y sobre todo teniendo en cuenta que lo que empezó, entre comillas, como una gracieta con vídeos que se veía perfectamente que eran falsos, ahora es prácticamente imposible discernir lo que es real y lo que no.
y a eso, o sea, y vamos a avanzar en eso. Y una cuestión técnica, yo sobre todo recomendar a los padres, hay muchos padres que suben fotos de sus hijos a redes sociales y les tapan la carita con un emoji o un sticker y parece que así está todo solventado, pero esos emojis, esos stickers, los malos por así decirlo, los pueden quitar y pueden ser víctimas de este tipo de casos que estamos hablando. O sea que hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, lo que yo me pregunto, pero ya no nos vamos a extender más, ¿por qué se cuelgan esas fotos y encima con caritas de emoticonos? O sea, ¿cuál es el fin, no?, de colgar fotos de tus hijos y ponerles emoticonos. Sí, es que yo creo que hay padres que... O sea, no pongas directamente, ¿no? Sí, 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 sí. Pues eso, un poco dejar constancia de ese recuerdo, pero hay padres que están totalmente fuera de las redes sociales y otros totalmente lo contrario, que exponen a sus hijos casi prácticamente desde el primer día. Pero ese recuerdo lo tienes tú, tienes las fotografías de tus hijos, las tienes en tu móvil, las ves cuando quieras. Pero estamos en un mundo de compartir y bueno, parece que... pues lo dejamos.